Buenos días, niños y niñas. En la asignatura de Ciencias Naturales, lo primero que hoy día tenían que hacer era ver el video Estoy creciendo. ¿Qué les pareció? ¿Qué personaje participaba de esta historia? Juan. A Juan le iban sucediendo diferentes cosas. ¿Qué le pasaba a Juan? Iba creciendo. ¿Cómo yo me podía dar cuenta que Juan iba creciendo? ¿Podríamos decir entonces que Juan se parece en algo a ti? Yo creo que sí, porque como vimos, Juan al principio gateaba porque era un bebé, comenzó después a dar sus primeros pasos, después intentó comunicarse, balbuceando para después formar las primeras palabras, después Juan estaba aprendiendo a escribir, a leer, es decir, podríamos claramente decir que Juan se parece en muchas cosas a lo que ustedes ya han pasado a lo largo de su crecimiento. Y eso es lo que hoy día vamos a ver al responder esta pregunta. ¿Cómo cambian los seres vivos? ¿Cómo cambiarán? Cambian de muchas formas. El objetivo de la clase es identificar el crecimiento, tal como se muestra acá en esta imagen con estas niñas que se están midiendo, porque van observando que van creciendo y van teniendo cambios físicos su cuerpo. Desarrollo, identificar el desarrollo y cómo responden a estímulos ambientales los seres vivos. Seres vivos como los seres humanos, animales, plantas. Y número 2, el objetivo es medir hojas de plantas con longitudes no estandarizadas, es decir, con diferentes longitudes o diferentes instrumentos de medición, por ejemplo, una lana, un lápiz, un cuaderno, que nos sirvan para medir algunos objetos. La lección número 3, que es la que hoy día estamos desarrollando de nuestro texto, el número 1 indica cómo cambian los seres vivos. El número 2 nos pregunta cómo puedo medir y el número 3 habla de cómo los seres vivos respondemos a estímulos. Número 1, y la niña se pregunta, ¿cómo cambian los seres vivos? ¿Cómo vamos cambiando nosotros los seres vivos? Acá en esta imagen que yo ya había utilizado en la asignatura de historia hace unas clases atrás, en esta imagen la pregunta nos dice, ¿cómo me doy cuenta que la niña va creciendo? A ver, observemos. Acá lo primero que yo puedo darme cuenta es que aparecen números. Este número indica que es la fotografía cuando ella tenía 1 año, acá cuando ella tenía 2, cuando tenía 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. ¿Ya? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que esta niña ha ido creciendo? Lo primero que yo observo es que, por ejemplo, su rostro no es el mismo de cuando ella tenía 1 año a cuando ella tiene 8 años, es decir, su carita ha ido cambiando. Su pelo, también yo puedo observar que no es el mismo, su pelo está más largo, al principio ella no tenía un pelo tan largo. ¿Qué pasó con la estatura de la niña? ¿Sigue siendo la misma estatura? ¿Sigue teniendo el mismo tamaño? Fue cambiando, es decir, ahora es más grande. Acá miren, su tamaño es pequeño. Acá ya va creciendo y a lo largo de los años, miren acá, se nota que ella está mucho más grande en comparación con los primeros años. Su masa corporal, es decir, su peso, ¿será el mismo? No es el mismo porque se nota que ella ha ido aumentando de peso porque como ha ido creciendo, ha ido aumentando su masa corporal. En la siguiente imagen, en donde aparece esta niña, ¿cómo la niña nos demuestra que ha ido creciendo? Hoy yo ya sé inmediatamente cómo yo puedo darme cuenta que la niña ha ido creciendo con su ropa. Por ejemplo, vemos que ella está intentando colocar su ropa, que lo más probable era la ropa que utilizaba cuando era más pequeña, y ahora esa ropa ya no le queda. Le queda, miren, corta de mangas, le quedan corta de talla, es decir, nos podemos dar cuenta justamente con la ropa que ella ha ido creciendo. ¿De qué otra forma también podemos darnos cuenta cuando uno ha ido creciendo? Yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que los niños han ido creciendo cuando al principio muchos de ustedes usaron chupete
Muchos de ustedes no caminaban, en cambio hoy día caminan, pueden correr, es decir, van observándose diferentes cambios que nos van mostrando que ustedes han ido creciendo año a año. Y ya no son los bebés que eran al principio cuando recién nacieron. Vamos a la página 51. A la página 51 en donde aparece este hermoso ser vivo que es un perro y esta preciosa planta que también es un ser vivo. Acá si nosotros podemos ver, este perrito está muy pequeñito, va creciendo, es decir, a medida que miren que él fue creciendo, él ya puede inmediatamente abrir sus ojos, después él ya puede estar más erguido para caminar, correr. Y la pregunta que dice acá, ¿qué cambios observas en el perro y la planta? En esta planta nosotros podemos observar con algo que hicimos, nuestro experimento de la planta, en la que muchos de ustedes le colocaron el nombre. ¿Qué cambios ustedes pudieron observar en ese experimento que hicimos en la planta? Cambios como por ejemplo que la planta surgió desde una semilla. Esta semilla nosotros la germinamos en algodón, luego apareció al pasar los días una pequeña raíz, después surgió un tallo y de este tallo poquitito a poquitito fue formándose una planta. Y miren acá, tal como se muestra en la imagen. Y decimos, los seres vivos crecen y cambian. Claro que sí, porque como van creciendo, al pasar el tiempo, van también cambiando. Como lo podemos ver con este perro, que al pasar, al ellos ir creciendo, fueron cambiando. Lo mismo con la planta. Y lo puedes ver, por ejemplo, cuando aumentas tu estatura y tu peso, tal como vimos en la imagen pasada, en donde la niña iba aumentando de estatura, de tamaño y también iba aumentando su masa corporal, es decir, su peso. Actividad sugerida. Para nosotros ver y observar que están creciendo, hoy en día a la edad de 6 y 7 añitos todavía están creciendo, la actividad que yo les sugiero hacer es la siguiente. Veremos que nuestro cuerpo va creciendo con el paso del tiempo. ¿Cómo lo vamos a ver? Primer puntito dice, pinta una de tus manos con témpera. La van a pintar con témpera y luego la mano con témpera la van a presionar sobre una hoja en blanco. ¿Ya? Van a esperar que se seque y una vez realizado van a colocar la fecha cuando se pintaron su manito y la colocaron en la hoja, van a colocar la fecha de cuando lo realizaron. Fecha con día, mes y año. ¿Ya? Luego de eso, la van a guardar en un lugar seguro. Pueden pegarla en su pieza, pueden pegarla en el refrigerador de la casa, porque a fines de año, es decir, cuando vayan pasando los meses y lleguemos a fin de año, nosotros vamos a comparar la mano que pintaron con la manito que ustedes van a tener en esa época. Y se van a dar cuenta que la mano que ahora ustedes van a dibujar va a tener cambios en cuanto a crecimiento, a tamaño, a la mano que van a tener a fin de año. Ya una actividad sugerida para que podamos observar que claramente vamos teniendo cambios a lo largo del tiempo. ¿Cómo puedo medir? Y acá hay una importante pregunta que tenemos. Aquí vamos a comparar objetos, es decir, vamos a comparar la longitud, el tamaño de diferentes objetos. Por ejemplo, ¿cuál de estos dos árboles es más alto? Este de acá. ¿Cuál de estos dos vehículos es más largo? El morado. ¿Y cuál es más corto? El rojo. Muy bien, nosotros de esa forma estamos midiendo, ya sea largo, corto. En esta imagen de acá, ¿cuál es más largo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba es más largo que el otro. En este de aquí, ¿cuál es más corto? Este es más corto, porque este es corto, pero este de abajo es más corto que el de arriba. ¿Cuál es más alto? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda es más alto. ¿Cuál es más bajo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha es más bajo. ¿Cuál es más largo de estos 4 bloques? El color amarillo es más largo. ¿Cuál es más corto? El morado es más corto. ¿Cuál es más alto? El verde claro es más alto. ¿Y cuál es más bajo? El de acá. Muy bien. Nosotros con esto podemos medir largo, bajo, corto
utilizando longitudes. Y es lo que vamos a hacer ahora en el libro de ciencias. En el libro de ciencias, donde el niño se pregunta, ¿cómo puedo medir? Si yo quiero medir largo, alto, pequeño, grande, ¿cómo yo puedo medir? Y estos niños acá de la página 52 de su libro se están preguntando, ¿cómo puedo saber si una planta creció? Medir es obtener información utilizando un instrumento de medición. El instrumento de medición puede ser una regla, pero en este caso vamos a utilizar otro objeto u otro instrumento. En este caso los niños utilizaron un trozo de lana. Con el trozo de lana, Pedro comenzó él a medir. Si se fijan, colocó la lana en la superficie de la tierra y fue midiendo para lograr y observar el tamaño que iba teniendo su planta. Esto pueden hacerlo en su libro o sea, en su casa con diferentes objetos de medición. Por ejemplo, pueden utilizar un lápiz. Es decir, yo con este lápiz, por ejemplo, voy a medir cuántos lápices mide este libro. 1, 2 lápices. Ya, el libro mide 2 lápices. Puedo, por ejemplo, utilizar una goma para medir el cuaderno o el libro. Entonces yo mido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gomas. Es decir, el libro mide 9 gomas, pero de este tamaño. Y así utilizan diferentes objetos para medir. Luego, ¿cómo los seres vivos responden a estímulos? Nosotros habíamos aprendido que hay diferentes formas de que los seres vivos respondan a estímulos del ambiente. Vamos a ver algunos de ellos. Los seres vivos pueden responder a estímulos como forma de protección, es decir, si ellos ven riesgo en el entorno, ellos inmediatamente responden a ese estímulo. Por ejemplo, el chanchito de tierra. Acá vemos al chanchito de tierra cuando no lo tocamos, es decir, cuando nosotros no tocamos al chanchito de tierra. Tocamos al chanchito de tierra, que está presente en muchos de los jardines de ustedes, e inmediatamente él, como forma de protección, se vuelve bolita. ¿Ven? Se vuelve ahí una bolita. Es decir, el chanchito de tierra, para protegerse, al momento de ser tocado, él se hizo bolita. El caracol, por ejemplo, el caracol cuando no lo tocamos está con sus cachitos al sol, bien estiraditos. En cambio, cuando lo tocamos, con cuidado, siempre con cuidado, cuando lo tocamos e inmediatamente él ve un factor de riesgo y para protegerse inmediatamente se encierra en su caparazón. Es decir, el chanchito de tierra y el caracol respondieron a estímulos del medio como protección. Vieron riesgos en cuanto a que los podían tocar y ellos inmediatamente se protegieron. Otro de los estímulos son los relacionados con los cambios de luz, estímulos como cambios de luz. Acá tenemos los girasoles y la planta mariposa. Los girasoles cuando es de día y les llega el sol, ellos están abiertos para recibir todo el alimento que proviene del sol. En cambio, cuando es de noche y no hay sol, ellos tienden a cerrarse. Lo mismo sucede con la planta mariposa. Cuando es de día y le llega el sol, ella está abierta con sus pétalos. En cambio, cuando es de noche y no hay sol, ella tiende a cerrar sus pétalos. El otro estímulo es en relación a la temperatura. Acá nosotros podemos ver nuestra piel. Cuando nos sentimos frío, nuestra piel está lisa. Es decir, no tiene piel de gallina, a diferencia que cuando sentimos frío y nuestros pelos se erizan, como podemos ver acá en la imagen, o comúnmente conocido como tenemos piel de gallina, que aparecen unos pequeños poritos que demuestran que nosotros sentimos frío. Es decir, tenemos estímulos en relación a las formas de protección, estímulos como cambios de luz o estímulos como temperatura. La actividad del día de hoy consiste en desarrollar la actividad complementaria enviada en relación a tu propio crecimiento, una actividad que significa, o sea, que tiene relación con que ustedes investiguen y pregunten a sus familiares diferentes cosas en cuanto a cuánto pesaban cuando nacieron, cuánto midieron. Luego, realiza desde la página 50 a la 57 del texto estudiante. Y por último, desarrolla las páginas 25 hasta la 31 del cuaderno de actividad. Un besito, que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima clase.